En la Semana Mayor, sigue paso a paso la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En Vox Day, radio y televisión, www.diócesisdecucuta.com. Hoy, comenzando el Triduo Pascual, el día Jueves Santo. Y este Triduo Pascual es el centro de la comunidad y el centro de nuestra fe. Este Triduo es un conjunto que no se debe separar. Celebramos en el Triduo la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No se puede separar porque nosotros nos adentramos hoy a celebrarlo y debemos acompañar hasta el día de la resurrección, el día de la Pascua, que es un día supremamente importante para el cristianismo. El cristianismo comenzó hace muchos siglos, como todos sabemos, al comienzo de nuestra era, y los discípulos de Jesús empezaron a tomar conciencia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, su Maestro. Y eso tiene unas bases bíblicas muy profundas. Lo encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 3, 7. ¿Qué dice el texto? Porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el texto clave donde se presenta que el Señor ha muerto según las Escrituras, pero también que ha resucitado igualmente según las Escrituras. Hay otro texto del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 22 al 26. Israelitas, escuchen, Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes, como bien lo saben. Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto, determinado, y ustedes, valiéndose de los impíos, lo crucificaron y lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder. Entonces ya los apóstoles, los discípulos, tenían conciencia de que el Señor está resucitado, y aquí es Pedro el que hace este discurso ante los israelitas. Hay otro texto para mirar del libro del Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 8, verso 31. Dice San Marcos: entonces Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían, y a los tres días resucitaría. Entonces ahí también hay un registro de este acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección. Y en el capítulo 9 también San Marcos, en el verso 30 y 31, es el segundo anuncio de la pasión y resurrección. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que le darían muerte y que después de morir, a los 3 días resucitaría. Ellos no entendían lo que quería decir, pero les daba miedo preguntarle.
Estos textos que les he señalado y algunos otros es lo que se llama el querigma. El querigma, que es el anuncio gozoso de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Este fue el núcleo de la predicación y de la tradición escrita. Entonces, ese querigma, poco a poco en la historia se fue poniendo en la Semana Mayor, en el marco de una semana. Y en ese marco se coloca especialmente pasión, muerte y resurrección. Entonces, hoy, Jueves Santo, podemos decir que coincide con la pasión. Vamos a decir que es como el día de la pasión, que se completa con el viernes, que es la ejecución y la muerte del Señor, y viene todo el acontecimiento de la resurrección que celebramos el sábado santo por la noche, ya con el amanecer del domingo. Esa es el querigma y la fundamentación bíblica. Quiero insistir en que esto está en la palabra y lo hemos leído y tiene fundamento en la palabra y en las escrituras. El Jueves Santo en concreto es el comienzo del triduo pascual. Se destacan en este día 3 acontecimientos que vamos a seguir: la misa crismal, la institución de la Eucaristía, la adoración de Jesús Eucaristía. La misa crismal es una misa donde se reúne el obispo, los sacerdotes, los fieles, y se celebra el nacimiento del sacerdocio, que es participación en la consagración de Jesucristo el Mesías. Las unciones que nosotros hacemos, la unción en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación sacerdotal, confieren al cristiano, que quiere decir ungido, su característica sacerdotal y su ministerio al servicio del pueblo sacerdotal. Entonces podemos decir que en esta misa crismal, que se celebra el Jueves Santo por la mañana, pero que por circunstancias pastorales se puede celebrar otro día para que haya la participación total de los presbíteros, de los consagrados, de las religiosas. Entonces se puede celebrar otro día. Aquí nosotros la celebramos el Martes Santo por la mañana para dar posibilidad a la participación. Sin embargo, ahí en esta Santa Misa celebramos en el día jueves la consagración, el nacimiento del sacerdocio de los fieles que se confiere en el bautizo y del sacerdocio ministerial. Ahí leemos en la Eucaristía unos textos, en esta Eucaristía del Crisma, de la consagración del Crisma, unos textos también del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo está Isaías en el capítulo 61. Leemos en este texto en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, Isaías 61, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Entonces, en este texto de Isaías, el pueblo iba a volver ya de la deportación y el profeta lo anima para que se reintegre, vuelva otra vez a Jerusalén a reconstruir una vez más el templo y todo su pueblo. Y leemos en el libro del Apocalipsis una frasecita nomás en el texto de Apocalipsis 1, 5, 8. Somos todos sacerdotes. Aquel que nos amó nos ha librado de nuestros pecados, por su sangre nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre. A Él la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, el Señor Jesús llega a Nazaret, donde se crió, y va a la sinagoga y toma el libro del profeta Isaías, lo desenrolla, en ese momento eran rollos, lo desenrolla y lee el texto que acabamos de leer ahorita en la primera lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Entonces el Señor Jesús es el ungido, el Cristo, y Él quiere que participa de esa unción también a todos nosotros los bautizados y a los que tenemos el sacerdocio ministerial. Nos hacemos así sacerdotes. Esa es la primera parte del Jueves Santo. Después viene ya donde participa todo el pueblo de Dios con más conciencia, que es la Santa Misa en la Cena del Señor. Entonces, la Santa Misa, esta se celebra hacia las 3 de la tarde, 3:30, en las parroquias, y comenzamos prácticamente con esta Santa Misa, el Triduo Pascual. Se celebra al atardecer, primera celebración del Triduo Pascual, y allí celebramos institución de la Eucaristía que nutre y fortalece a la Iglesia, institución del sacerdocio ministerial que continúa la obra redentora de Jesús, y recordamos el mandamiento del amor, señal característica de quienes deseamos seguir a Jesús. Entonces vamos a leer 3 textos en esta Santa Misa. El Éxodo capítulo 12, del 1 al 8 y del 11 al 14. ¿Qué leemos allí? Hacemos memoria de la cena pascual del pueblo judío. El pueblo judío empezó a recordar un acontecimiento supremamente importante que marcó su historia, que es la salida de la esclavitud de Egipto. Y el Señor Dios le pidió que celebraran una cena de memoria de ese acontecimiento. Y a través de los años, de los siglos, se viene celebrando esa cena incluso hoy. ¿Qué debe tener esa cena? Un cordero, un pan sin fermentar, unas hierbas amargas. Deben celebrarla y tomarla, comerla, consumirla de pie, con el cinturón, con un bordón, como en actitud de camino, de caminar, de correr si se quiere. Y se celebra esa cena a través de los siglos. Esa es la cena que va a celebrar el Señor Jesús. Se reúne con sus discípulos. Es necesario que me preparen un lugar para la cena de la Pascua. Y los discípulos preparan ese lugar, y en esa cena pascual hay algo importante que con él se le da un giro a la historia de la salvación, y es que el Cordero es Jesucristo. Y entonces él toma el pan, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después toma el vino, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y les dice, hagan esto en memoria mía. Y entonces ese pan, esa hostia, se vuelve en un milagro, se transforma milagrosamente en el cuerpo de Cristo. El vino se transforma milagrosamente en la sangre de Cristo. Y el hagan esto en memoria mía es como el orden sacerdotal, como que le dice a los que están allí, a los discípulos, apóstoles reunidos, vayan y hagan esto en memoria mía. Entonces tenemos ahí los 2 sacramentos que van conformando la Iglesia, la Eucaristía y el sacramento del orden. Eso es lo que celebramos en este día, y lo celebramos recordando, por supuesto, y leyendo la Escritura. Vamos a leer un texto muy bonito en esta misa, que es 1 Corintios 11, 23, 26.
yo recibí una tradición, dice San Pablo, recibí una tradición que el Señor Jesucristo en la última cena tomó el pan dando gracias. Vuelvo a repetir un poco la consagración que nosotros hacemos todos los días en la Santa Misa, que procede, yo recibí una tradición que procede del Señor y que a mi vez os transmito, que el Señor Jesús en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza sellada por mi sangre. Ahí está el nacimiento de la Eucaristía. Primera Corintios es un texto muy antiguo en el Corpus Paulino, pero no solamente Primera Corintios, sino está en los evangelistas, en todos los evangelios, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Primera Corintios 10, otra vez lo repite, Hechos 8, 6, 13, Juan capítulo 6. Cuando se repite mucho un texto en la Escritura, quiere decir que marcó mucho, que fue un acontecimiento que fue muy reconocido por la comunidad y que por eso se repite una y otra vez para darle la importancia. Y entonces aquí nace la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida cristiana, que es el culmen de nuestra fe y de nuestra vida. Jesús está presente sin duda con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese mismo día jueves vamos a leer el capítulo 13 de San Juan. Juan 13, 1, 15 en el Evangelio. Aquí es curioso porque no existe en este texto la consagración como la tenemos en los textos que les cité, sino que hay un hecho que marca mucho en el cristianismo, que es Jesús que lava los pies a sus discípulos. Jesús que se pone abajo en los pies de sus discípulos, que se hace un servidor, Jesús que se hace como un esclavo, Jesús que se entrega y que se abaja totalmente. Esa entrega y esa kenosis y ese abajamiento, si se puede decir, es como el sacrificio en la cruz. Pero lo más difícil es que al final del texto dice que nosotros también debemos lavar los pies a los discípulos, a los hermanos, que tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Esa parte es muy complicada porque es llegar hasta el servicio en sus últimas consecuencias. Y entonces aquí como que la Eucaristía se convierte en un Jesús que se entrega totalmente por los discípulos y que se entrega por la comunidad. Es una muestra real del amor. El amor en teoría se vuelve un amor vivencial, práctico si se quiere. Su Eucaristía, ese amor se traduce en un gesto que Él mismo hizo. Tomó una palangana, lavó los pies a sus discípulos. Seremos discípulos si hacemos lo que Él hizo. Ahí cada uno puede evaluar en este día Jueves Santo. Qué rico tomamos la Eucaristía, comulgamos. Lo más probable es que en algunas parroquias bajo las 2 especies miramos también el sacerdote hace el gesto de Jesús de lavar los pies, pero lo que sigue de ahí es lo más importante, que es como tratar de hacer ese gesto de Jesús. Ahí queda la Santa Misa, ahí como que termina
y comienza el triduo, y ya después tomamos el Santísimo en procesión, Jesús, Eucaristía, que se queda en la hostia consagrada, el regalo más precioso que nos da el Señor Jesús, y lo llevamos a un lugar preparado para la adoración que hemos llamado Santo Monumento. Nosotros tenemos la tradición de visitar los monumentos. Aquí en Cúcuta decimos los 7 monumentos, las 7 iglesias. Yo creo que más que los monumentos deberíamos visitar es el Santísimo. Visitar a Jesús, que está allí en el pan consagrado, y también haciendo memoria en la historia. Jesús está preso. Ahora que iba a la misa, allá en la cárcel les decía, mire ustedes, queridos hermanos presos, el Jueves Santo van a hacer memoria de que Jesús también estuvo preso, y de una manera injusta Él estuvo preso. Lo apresaron, lo aprendieron. Juan 18:12 dice, los soldados romanos arrestaron a Jesús y le ataron las manos. Lo arrestaron para nunca más soltarlo, porque después vamos a ver todo el acontecimiento del juicio rápido en la mañana, sin que hubiera mucha gente. Viene después el camino de la cruz y la muerte. Ya después aparece Jesús resucitado, pero en ese momento como una persona física, pues ahí lo apresaron y nunca más lo soltaron. Entonces nosotros, al visitar los monumentos, no visitemos el monumento, ¿no? Ay, tan bonito, ay, como que no. Visitemos a Jesús, Eucaristía. Hagamos la oracioncita. Vale el ir en peregrinación. Repito, no a mirar la parte física del monumento, sino a mirar que Jesús está allí en la Eucaristía y hacer memoria de que Él está preso, que lo apresaron por nosotros. Ya al final, como un signo, se levantan los manteles del altar. El altar queda despojado, desnudo, y ahí ya no hay más misas. Ya jueves, ya viernes, sábado todo el día, solo se vuelve a la Eucaristía en el momento de la Pascua. Entonces hay un despojo del altar, que significa Jesús que se entrega por nosotros, y esperamos ya hasta la Pascua para celebrar una vez más la Eucaristía. Los invito para que podamos vivir la experiencia de la Semana Santa toda, del Querigma, la celebración, y en este día Jueves Santo tener experiencia de Dios y sobre todo experiencia eucarística y de servicio. Buen día para todos. En la Semana Mayor sigue paso a paso la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En Vox Dei, radio y televisión, www.diocesisdecucuta.com.